días a todos y todas. Y creo que bueno, habría mucho que decir, pero lo mucho por decir lo vamos a decir en silencio, en relación a ese hombre maravilloso que se encontró con nuestras energías. Pero lo que yo quiero decir ahora es que desde lo que estamos haciendo acá y desde ese acto de amor maravilloso que fue encontrarnos con Hugo Semelman y su energía, estamos nosotros contentos de festejar la vida, porque si hay algo que aprendimos con la fuerza de ese hombre montaña, como me gustaba decirle a mí, y de ese hombre montaña que tenía capacidad de asombro de niño, es a disfrutar la vida, así como es. Y también en este país, más que en mi otro paísito, yo aprendí del mundo indígena que la vida es mucho más que lo que nosotros creemos. De manera que la vida con sus múltiples rostros es también transmutación constante de energía. Por lo tanto, seguimos en esa misma energía creativa, poderosa, y por eso decidimos no suspender nada de nuestros trabajos, de nuestras apuestas de futuro, y por eso estamos acá, porque queremos festejar la vida, festejar el presente para poder tener mejores futuros, como en algún momento aprendimos. Y desde ese lugar les doy la bienvenida, amigándonos con nuestras nuevas maneras de estar siendo de la vida, que seguramente todos hemos transitado, todos tenemos, algunos más, algunos menos, seres muy queridos que están con nosotros de otras maneras. Y esta es la mejor manera que nosotros tenemos para estar en esta apuesta ético-política. La convocatoria fue como pudimos hacerla en las circunstancias que estaban, pero como dijeron los compañeros de San Felipe, lo importante es que está la familia impecable, la familia, comunidad impecable, como venimos diciendo todo el tiempo. Y eso es lo que nos encuentra, sumando corazones, porque en la suma de corazones es donde se hace más la fuerza. Aunque el orden dominante nos divida y haga todo el tiempo esfuerzo para hacernos más individuos, esa palabra horrible que casi que no existe en el mundo de lo social, pero que nos hicieron creer que sí que existe, porque en realidad somos, como dice Abadio, todos unos en la madre tierra. Entonces, darles la bienvenida a los compañeros de Colombia, a los compañeros de Bolivia y a los compañeros de Argentina y Chile que van a estar conectados todo el tiempo, los que no han podido viajar. Decirles que no estamos solos porque gracias a la tecnología, que también sirve para encontrarnos, van a estar de muchos otros lugares. Agradecerle a Enrique que se acercara. Todos conocemos el amor profundo, el reconocimiento intelectual que tenía Hugo Semelman por Enrique de la Garza. Él siempre decía que era uno de sus discípulos más fiel a lo que había sido su propuesta, su apuesta epistémica y metodológica. También agradecerle a Abadio, porque Abadio dejó cosas importantes, entre ellos amigos que vienen de España y encuentros y demás para estar entre nosotros. A Crispín, que fue muy lindo el encuentro con él, es un encuentro energético, y entonces muy agradecida que esté acá con nosotros. Y a todos y a cada uno, los compañeros que vienen de Iguala, los compañeros que vienen de Bogotá, pero sobre todo esos ojos maravillosos y pequeños que Semelman disfrutaba tanto, que son los ojos de Selma, la hijita de Pablo y de Eva,
que sí, y que era muy divertido cómo se peleaban Semen y Eva por los pedacitos de pan con miel y todas esas cosas que les gustan a los niños divertidos. Entonces es muy lindo que esté acá. Y solo eso, como dicen acá los compañeros certales, esta es una palabra corazonada para poder encontrarnos en este proyecto tan querido por Semen, que lo hace presente siempre. En un país que lo adoptó, en un país que le abrió las puertas para crear y en un país que le permitió que nos encontráramos todos. Así que muchas gracias por estar con el entusiasmo que siempre tuvimos. Así que bueno, empezamos a trabajar, porque como ustedes saben, Semen odiaba los feriados, porque decía que en los países de América Latina había muchos feriados para distraer a la gente cuando lo que teníamos que hacer era trabajar para hacer mejores nuestros países. Entonces, nosotros que adoramos los feriados, de todas maneras, estamos festejando y trabajando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para iniciar el encuentro, vamos a empezar con lo que tocaba, ¿no? Una semblanza de nuestro maestro, de Hugo Semen. Y para eso, bueno, están invitados a la mesa varias personas que han compartido con Semen pues parte de su vida, de su trabajo. Entonces invitaría a Enrique de la Garza, a Pablo Tazo, a Sandra, a que pasaran. Y también van a estar conectados Maxi en Argentina y Carlos de Chile, que también van a dar un testimonio y una semblanza, buscando esto que decía Estela, ¿no? Festejar el presente y desde palabras acorazonadas poder compartir esta vivencia con Semen. Sí, ya está. Maxi, Carlos, ¿nos escuchan? Bueno, mientras empezamos con ustedes, hasta que ellos se conecten. Acá está Carlos. Ya está Carlos, ¿no? Hola, Carlitos. Hola, Estela, ¿cómo estás? Bien, qué gusto que estés acá con nosotros. Sí, después compartir unas horitas con ustedes. Ok. Bueno, Carlitos, estamos a punto de empezar, entonces vamos a ver si Maxi se conecta, pero vamos a iniciar de todas maneras. Gracias por estar, Carlos. Sí. Okay. ¿En qué lugar voy yo a hablar? Vamos a hacer un poco mezcladito, pero Laura Wong, que está moderando la mesa, te va a decir cuándo podés participar. Perfecto. Ok. Sí. Maxi. Hola Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí ya estamos todos listos para empezar. Oye, acá estoy. Ahí está, ahí Hola está. Maxi. Qué chistoso escuchar. Hola, hola. Sí. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Sí. Bueno, vamos a empezar con Pablo Tazo, que nos va a compartir sus imágenes. Maxi, si querés podés poner la imagen, por favor.
la idea de que teníamos de que el día de hoy charláramos un poquito en la mesa y hiciéramos una suerte de conversación sobre Hugo. Lo primero es agradecer a Estela y a Ipecal la invitación, porque creo que todos tenemos fragmentos de esa persona tan hermosa que fue Hugo, en toda esa vida que acaba de estar con nosotros. Entonces es medio un poco irreverente que cuente yo algunas cosas, teniendo en cuenta de que hay muchos Hugos, ¿no es cierto?, muchos Zimmermann en cada uno de nosotros, y es hermoso verlos aparecer cada vez que uno conversa con ustedes. Yo lo conocí al profesor Zimmermann en un curso de algo así como la Unidad Norte de Aerobics de México, por sus siglas, la UNAM. Es una suerte de curso de descolonización cardiocultural que la suerte tenía como preparada para mí, porque yo después al evocar esos momentos como algo absolutamente inesperado, yo no debía estar ahí, que era un curso de iniciación del programa de estudios latinoamericanos, y que ahora lo tengo para mí como un hecho curioso, porque yo era alumno de ese posgrado, y después de escuchar a Hugo en el primer mes, que era como unas clases o un curso introductorio, dejé el posgrado, pero no pude dejar a Hugo. Y fue un curso que luego sucedió como sucedían muchos de los cursos que iniciaba Zimmermann, Perdón, Pablito. Por favor, los compañeros de Argentina y Chile pueden cerrar el micrófono. Solicite una evaluación sin costo o visite. Ya, por favor, perdón, Pablo. Lo que digo es que creo que fue uno de esos cursos como habituales que él daba, que continuaban, ¿no? Terminó el curso en la UNAM y nos invitó al Ipecal, llegamos unos cuantos al Ipecal, se alargó todo lo que podía hasta que casi hasta que quedaba uno, que fui yo, que me hace como pensar que aunque la pesca fuera exigua, el profesor Zimmermann siempre era de pesca. Bueno, en ese, digamos, a partir de ahí yo sentí que Hugo, o al pasar, digamos, este proceso, Hugo se convirtió para mí en una suerte de, y creo que para muchos de nosotros, de una suerte de personal trainer de la descolonización. Porque había que enfrentar las preguntas del profesor. Bueno, me gustaría como recordar dos o tres características de Hugo, sabiendo que existen muchas, ¿no? Una que la recupero de estos días que pasaron y que nos encontramos en Ipecal a propósito de su muerte, y que alguien recuperaba como algo característico de su pensamiento, que era esta explicación del lugar en el cual él pensaba que era el golpe contra Salvador Allende y lo que había significado para los chilenos y lo que había significado para él como lugar en el cual pensar para una Latinoamérica mejor. Alguien decía la ira existencial, ¿no? Lo están arreglando.
esa ira existencial me llevó a pensar que había una faceta de Seligman que era esa faceta iracunda. ¿Sí? Era una persona iracunda, pero de una ira que yo diría una ira que nunca lo sacaba de sí, sino que más bien era una suerte de ira acendrada que él creaba para poder decir ciertas cosas. Casi que diría con sus términos para construir una gramática que venza el tiempo. Y digo esto porque incluso se empalma con la noción que el otro día mencionaba Estela de Hugo como alguien betoniano. Es decir, hubo muchos momentos en los cuales uno lo veía a Hugo hablar para construirse la ira que le permitiera decir ciertas cosas. Y creo que esa fue una de sus maneras de expresar y de problematizar a todos los espacios en los que estaba, de diferentes modos, pero siempre con una especie de autoconstrucción que hacía con el lenguaje y que era admirable. Después uno sabe que no en todo momento la gente puede pegar un grito o golpear la mesa sin parecer loco, pero él lo hacía siempre, a través de una construcción que dejaba en el auditorio la idea de que había algo por lo cual estar absolutamente furioso. Y recuerdo eso como una enseñanza y como una forma de pararse en el escenario. En lo áulico, yo siempre vi al profesor Seligman como una especie de, una suerte de espadachín que de un solo sablazo podría sacarle la ropa a quien tenía al frente. Tenía esa habilidad de hacer como el zorro, pero dejar desnuda con una pregunta. Ese curso que me acercó a él fue como el escenario donde verlo usar el sable por primera vez. Y yo creo que eso fue lo que me dejó absolutamente prendido a su historia y a su pensamiento. Era un grupo de doctores o de jóvenes estudiando un doctorado en una de las universidades más grandes y más importantes de América Latina, que es la UNAM. Frente a ese auditorio, yo lo vi a Hugo, perdónenme que regrese a esa forma de tutearlo, pero era la forma en que me salía habitualmente y no puedo ahora cambiarlo. Frente a ese auditorio, Hugo dijo algunas cosas que podrían haber invitado, podrían haber sido una invitación a que la mayoría de los que estábamos ahí nos levantáramos y nos fuéramos. Que hizo que alguna gente se quedara, probablemente el no comprender la arte del espadachín, porque a veces uno dejaba pasar la cosa. Frente a ese escenario, yo recuerdo que planteara: América Latina es uno de esos pocos lugares en donde la luz ennegrece, por decir la educación. Estábamos frente a un grupo de jóvenes de doctorado que a los que les costaba enormemente seguir sus opiniones. Yo ahí anoté ahora, regresando a mis cuadernos a ese momento, porque era un momento importante para mí, algunas de las preguntas que hizo y que son absolutamente necesarias de regresar a ellas todo el tiempo, ¿no? Existiendo el rol y existiendo la servidumbre, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? Y recuerdo todas las airadas respuestas e incluso en los esfuerzos de algunos de mis compañeros por iniciar un diálogo citando autores. Y Hugo respondiendo: la libertad no es la erudición, la libertad ni siquiera está escrita. Pero el grupo se mantenía. Y ahí Hugo dio todo como una suerte del ABC, del propedéutico que luego ha sido
que luego pude vivir en IPECAR o acercarme con alguna de las ideas que se trabajaban en IPECAR, acerca de si todos los hombres son sujetos o simples unidades psicológicas, o si incluso si uno podía decir que dentro de las disciplinas estaba vivo como ser crítico, ¿sí? Visto después de este episodio, creo que Hugo hizo muchas veces esto. Nos llamó amortajados, nos llamó prisionero de cadáveres, de conceptos cadáveres, nos llamó prisionero de discursos muertos, nos llamó especialistas en autoembalsamarse, hasta que hacía preguntas que ya directamente, por no comprenderlas, uno creía que de todas maneras no merecía que uno se levantara de ahí, como por ejemplo, si el sujeto puede vivir con las categorías del orden dominante. Yo creo que luego de ese tipo de preguntas nos despedíamos y nos veíamos la semana siguiente. Pero cuando siguieron esas clases, yo pude ver otras veces a un Hugo un poco desesperado por la incomprensión de ese tema. Creo que le habrá pasado muchas veces. Y ante la desesperación hacía otra cosa, o hizo otra cosa, que me presenta a mí otra faceta de Seligman, que era cuando se ponía metafórico. O cuando empezamos a usar oxímoros. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, que si no nos dábamos cuenta de que entre nosotros había esclavos lúcidos. ¿Ah? Porque era posible ser siervo voluntario. ¿Sí? O, como seguramente él veía en los educadores en general, maestros jíbaros. Yo veo ahora a Hugo en algunas de las metáforas que usaba. Unas de las que usó durante toda una clase era la metáfora del investigador y la montaña. Así que el investigador tenía que subir una montaña. Por supuesto que tenía que tener la necesidad de subir a la montaña, tenía que tener la necesidad de construir la montaña si es preciso. Cuanto más fuerte fuera su necesidad, más fuerte sería el conocimiento que desplegaría en el camino de subir a la montaña. En el medio de eso, una cantidad de frases acerca de la autosalvación del sujeto. Que debía, como Heráclito, salir por la noche y encender la tea para sí mismo. Que no se debía preocupar porque donde empezaba el peligro empieza también la salvación. Que había realidades maravillosas, pero que quizás esas realidades no asombraban al espíritu que no podía maravillarse. Pero lo maravilloso estaba en todos lados. Cuando se juntan el mar y las montañas, nace lo maravilloso. La esperanza misma está en el terreno de lo inédito. El investigador debe elegir, debe optar si camina solo o camina acompañado, si camina por un camino pedregoso o por uno abandonado, o por uno nuevo y recién pavimentado, o por un paisaje desértico o lleno de habitantes. Todo podía ser opción, pero a su vez solo se conoce la montaña y el camino si uno camina solo. De modo tal que yo creo que así fue Hugo. El esfuerzo de escalar la montaña sin guía, sin camino, solo dejaba a un investigador cansado pero pletórico. Ese era. Por supuesto le gustaban las metáforas y las hacía, y tuvo muchas así como de la montaña, sobre el mar, sobre el barco, sobre lo que tiene un timón,
sobre lo que es tener una brújula pero no tener barco, ¿sí? Y creo que todas esas metáforas nos vienen a la cabeza permanentemente. Y creo que esas metáforas también se le ocurrían cuando veía cosas, porque creo que hay imaginación poética, ¿no? ¿Sí? Y yo no puedo olvidarme de una explícitamente, que es cuando, cuando pasábamos el camino de Toluca hacia Tlacomulco, hay un desguazadero de autos, ¿sí? O deshuesadero, como se dice acá. Es un lugar donde los autos viejos se apilan, ¿sí? Y al costado de la ruta se ven grandes pilas de autos. Y Hugo íbamos una madrugada y Hugo voltea a ver y ve la pila de autos y me dice: son teorías para mí. Yo veo en el desguazadero como teorías apiladas y el desuso. Yo creo que así veía un poco la realidad, y uno se lo agradece porque a partir de eso, por lo menos yo, pero era la invitación a aquel grupo inicial, pues nos pedía que dejáramos de ir a la universidad como si fuera un mercado persa de teorías. Veía que todo el mundo iba a comprarse una teoría para la mañana, para el día siguiente, para la tesis. Para él el mercado persa de teorías era un deshuesadero de partes viejas y el desuso. Como la idea era que conversáramos, yo no preparé un texto completo sobre Hugo, pero el hice revisar de las primeras anotaciones de esos primeros días de conocerlo. Encontré algunas ideas que me prefiguraban este momento, tenían una colación de este momento. Una es la idea de la migración. Yo no había hablado de la migración, en el sentido de que todo es migración, ¿sí? De que nada se queda quieto, de que más bien había muchas formas que los sujetos encontraban para quedarse quietos y dejar todo quieto, ¿sí? Pero que no era así. Y que parte de esa migración, ¿sí? Tiene que ver también con el largo trabajo de saber y de aprender a estar juntos. El largo trabajo de construir una política que permita estar juntos. Y una última idea vinculada a algo que también me pareció que era asombroso que lo mencionara en esos primeros cursos, que tenía que ver con una pregunta sobre el método. Es decir, cuando yo lo conocí, creo, ya no se preguntaba por el método científico como tal, se preguntaba por el método de la educación. Y se hacían ese tipo de preguntas y las hacían públicas. ¿Qué método me permite a mí recuperar el sujeto? O así decían como un poco de confianza y como en complicidad. Me dijo a mí, a ver, si yo pudiera decirle a usted para dónde tiene que ir, y si eso lo cambiara. ¿Ah? Pero esa pregunta sobre educación finalmente creo que son el espacio donde, bueno, creo que la decisión epistérica de trabajar sobre educación, porque ahí hay toda una preocupación que tuvo al final de su vida y creo que es muy distinta al primero, Hugo Zimmermann, que tiene que ver con que esa gramática que vence al tiempo tiene que ver con el sujeto y con la historia, en tanto que el sujeto y la historia están juntos y no pueden estar separados. Donde hay uno está el otro y donde no está uno de ellos no está el otro, ¿sí? Con una preocupación. Y me dijo dos cosas y con eso cierro. El fin de la historia como narración es un desarmador del proyecto trascendental. Pero ¿qué forma tiene el proyecto de la trascendencia con que enfrentamos el problema de la muerte?
nos pedía, creo, lo que él hizo, gestar su propio lenguaje, construir una gramática que implique un lenguaje absolutamente propio. Evidentemente todos vamos a recordar a ese Zimmermann, no solo de las palabras, sino que también nos brindó con una enseñanza de vida con cada una de sus acciones. Es decir, yo recuerdo un hombre que rara vez estaba cansado, un hombre que no abandonaba su tarea desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, ¿sí? Y un hombre que también nos enseñó a no estar solos, porque le gustaba estar solos. Qué bueno que no estamos solos. Porque con cada experiencia y cada anécdota uno también se va reencontrando con Zimmermann, con nuestro maestro, y como que va adquiriendo fuerza nuestro proyecto también, ¿no? Y la importancia que tiene el IPECAL y lo que él construyó y nos dejó. Y bueno, según el programa, ahora participaría Maxi, que está conectado. No sé si lo vamos a lograr ver o medio ver por ahí. Maxi, ¿estás ahí? Hola, 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 ¿se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, Maxi. Compañeras, no sé si se escucha mi voz del otro lado, pero intentando estar. Sí, te escuchamos bien, Maxi. Adelante. Ustedes dirán. ¿Sí me escuchan? Adelante, Maxi. Te escuchamos muy bien. Hola. ¿Sí? Sí. Bueno, Lau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí no lo veo porque no pude poner el link, mi conexión no es muy buena, pero los saludo a todos y a todos. Un abrazo grande desde acá, desde La Plata, Argentina. No, yo quería primero, bueno, había preparado algo para leerles que suena en un tono un poco, bueno, en recordar a Hugo, ¿no? Pero antes quería contar como 2 o 3 cositas de las resonancias, ¿no? De haberlo escuchado ahí a lo lejos al amigo, a Pablo Tazo. Entonces, lo que me resuena de esto que decía Pablo al principio, ¿no? De cómo había conocido a Hugo en esos seminarios. Y yo recuerdo que, bueno, el último seminario con Hugo acá en Argentina, con un grupo de doctorado. Bueno, Hugo seguía plantando el aguijón, ¿no? Es decir, seguía haciendo esas preguntas de las cuales uno se va como queriendo irse al psicólogo, ¿no? Y fue muy gracioso porque pasaba esto, ¿no? Él se sentaba en una silla y miraba a todos, los chicos, a las chicas jóvenes, había en ese momento chicas muy jóvenes, y decía, bueno, ¿dónde están ustedes en la investigación que están haciendo? ¿No? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están los sujetos? ¿Dónde están las personas? ¿Qué les pasa a ustedes con eso que investigan? Y entonces todos se miraban como diciendo, ¿qué tengo que decir? y sobre todo nadie se animaba a hablar, ¿no? Nadie se animaba a dar la primera palabra, y yo, que ya tenía como cierta ventaja por haber impartido con un cierto momento, pues ya tener esa sonrisita pica y decir, bueno, acá se viene a pensar, ¿no? Hasta quedar exhaustos, ¿no? Y recuerdo que así fue, porque esos seminarios terminaban como entre hotel y facultad,
seguía la cosa, ¿no? Hugo no paraba y me acuerdo que los chicos terminaron agotados de tanto pensar, ¿no? Y cuando salimos recuerdo justamente eso, ¿no? Es decir, salir a tomar un café con Hugo después del seminario con una de las compañeras y la compañera le dice: Hugo, menos mal que mañana tengo terapia. Y Hugo dice: pero no, mujer, ¿cómo tienes que ir a terapia? Con esa voz, ¿no? Que siempre puede decir: no, hay problemas existenciales que uno tiene que poder resolver, ¿no? Entonces, por sí solo, ¿no? Y entonces ahí se enojaba con nosotros los argentinos porque íbamos demasiado a terapia, aunque después me enteré, no sé si se puede decir, que es la única incoherencia que escuché o que Hugo tenía guardada, que Hugo iba a terapia. Y bueno, y así era el encuentro con Hugo, ¿no? De pensar hasta quedar exhaustos. Incluso me acuerdo que una vez, en esos mismos días acá en Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires porque tenía que dar una conferencia, y después de la conferencia fuimos a cenar y seguíamos charlando, y después de la charla teníamos que volver para La Plata, que es donde yo estoy, ¿no? Y donde estábamos parando, y él estaba dando el seminario acá, y Hugo se subió al taxi y dice: bueno, tenemos que seguir trabajando. Y eran las 11:30 de la noche, en la autopista no había pero absolutamente nadie, y Hugo quería seguir trabajando, ¿no? Y eso es lo que uno rescata de una de las tantas cosas que uno puede llegar a rescatar del encuentro, ¿no? De la posibilidad de pensar hasta y de seguir pensando a cada momento, ¿no? Y una de las preguntas, otra resonancia que me queda de lo que Pablo nos compartió es, bueno, justamente en relación a estas preguntas como punzantes. No llegué a discernir cómo lo nombraste, Pablo, pero era esto de, bueno, esas preguntas que te clavan ahí en el pecho y que decís, bueno, y te dejan pensando, es esto, ¿no? Una vez me acuerdo de esto, ¿no? Y un compañero, Marcos, relataba también en sus encuentros con Hugo, relataba esto, que él le había comentado, bueno, le interrumpió y le dice: no entiendo lo que usted está planteando. Y Hugo parece que en ese momento no le contestó nada, pero al rato se le acercó y le dice: ¿usted sabe qué significa decir y pensar que uno no entiende? ¿Qué significa estar ante la vida pensando, bueno, que uno no entiende? Y recuerdo que en una de esas conversaciones Hugo me planteó esto, ¿no? Es decir, que nos hizo la pregunta a todos. Yo venía, le interrumpo y le digo: pero a veces no podemos ver, pues, o leer la realidad, ¿no? Y Hugo hizo una pregunta que jamás me olvidaré, que es, bueno, ¿qué discursos tenemos hechos para no ver la realidad, ¿no? Para no asumirnos, sobre todo, ¿no? Porque bueno, son preguntas que rompen parámetros y que intentan problematizarnos en lo más profundo. Pero bueno, yo, más allá de esas anécdotas, me salió a escribir algo que por ahí no era no sé si responde al espíritu de este momento, en términos de poder hacer un momento ameno y de anécdotas. Yo creo que después va a haber mucha gente que pueda contar anécdotas, muchas más ricas anécdotas de la vida con Hugo, ¿no? Del encuentro con él y del compartir momentos, pero quería leerles algo que surge desde la emoción, ¿no? que es el punto de trabajo que nos planteamos
todos los días el pecar, ¿no? Colocarnos de esta emoción para sentir, pensar hoy a nuestro maestro, a Hugo, ¿no? Entonces, Maxi, dice así, ¿se me escucha bien? No sé si tengo muy poco Maxi, ¿me sonido o escuchas? estoy bien. Maxi, ¿me escuchas? Sí. Ah, mira, es que por el tiempo queríamos pedirte si es posible que este texto nos los envíes mejor, porque bueno, ya digamos que esta primera introducción pues ya da cuenta de tu experiencia, de lo que nos dejas como pensando sobre Semmelmann y reflexionando sobre estas preguntas que nos hacía constantemente. Y bueno, en otro momento podríamos también leer tu texto, pensando sobre todo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo no? Sí, entonces lo mando. Muchas gracias, Lo mando Maxi. por Sí, correo. mándanoslo ahorita por Skype y lo compartimos aquí también, lo exponemos para que todos podamos leerlo. ¿Sí? Bien. Gracias, Maxi. Bueno, entonces por acá quedo. Un abrazo a todos. Gracias, Maxi. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Enrique de la Mesa. Bueno, primero agradecerles a los señores que me hayan privilegiado para decir algunas palabras con respecto de mi maestro Semmelmann, en un sentido de maestro amplio, no simplemente el profesor que impartió algún curso, ¿sí? Es decir, el profesor Semmelmann llegó, como todos sabemos, al Colegio de México, recién exiliado de Chile por el golpe militar de Pinochet. Casi al mismo tiempo yo inicié en esta institución mis estudios de doctorado. Y sí creo que fui la primera generación de sus alumnos en el sentido pleno. No me refiero de un grupo escolar, sino de un pequeño grupo que lo seguimos durante un tiempo prolongado, aunque la mayor parte de ellos yo diría que se quedaron en el camino porque tenían otro tipo de intereses. Es decir, creo que yo he sido tal vez el más persistente en el tiempo, pero eso no quiere decir que simplemente haya reproducido partes que son muy importantes de su pensamiento, sino, como mencionaba Pablo, en cierto momento cuando Hugo pareció ya no interesarse por la metodología de la ciencia social, pues yo seguí por ese camino, no divergente, sino yo lo diría como una especie de división del mundo. Entonces mis relaciones con el profesor Semmelmann se pueden dividir en tres grandes etapas. Estoy hablando de un periodo muy prolongado de más de 30 años, alrededor de 35 años. La primera, como yo les mencionaba, fue como estudiante del Colegio de México en el programa de doctorado, esto en los años 70. Eran años de insurgencia estudiantil, obrera, campesina, popular en México, como nunca la ha habido y no la hay hasta la fecha en toda nuestra historia, excepto la Revolución Mexicana, que tiene otras características. Es decir, el país estaba en una enorme turbulencia. Las organizaciones campesinas ocupaban la tierra, los estudiantes habían sido de los primeros en desatar las luchas, los obreros, curiosamente, que ahora están tan pasivos, excepto la gente, que no son propiamente obreros, los obreros de las grandes empresas ocupaban las fábricas, en las grandes corporaciones, no en los pequeños negocios, en las grandes siderúrgicas de Lázaro Cárdenas, las grandes minas de Cananea, en la fundidora de Monterrey, que todavía existía, en Teléfonos de México, en ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el obrero de la gran empresa se había decidido a moverse en una década de un periodo alrededor de 10 años, con consecuencias que tuvieron que ver también sobre la cadena. Era un periodo también de guerrillas. Recuerden la rural de Lucio Cabañas, pero no hay que olvidar la guerrilla que surgió de las universidades fundamentalmente.
la Liga 23 de septiembre, de golpes militares en América Latina y de dictaduras. Fue también los años de máxima influencia del socialismo y del marxismo a nivel internacional y en particular en México, tanto en lo político como en lo académico. Ese periodo pareciera ya tan lejano que nos resulta a veces difícil de reconocer. En este contexto en el que el marxismo había ganado a sectores muy importantes y muy extensos de los académicos, además de líderes sociales, el marxismo fue, creo yo, por haber vivido junto a Zimmermann este primer periodo, el punto de partida de su reflexión. Esto creo que hay que reivindicarlo, es decir, el marxismo está implícito, al menos en la última parte de su obra, y está claramente explícito en la parte más sustancial de su reflexión epistemológica. Pero él fue más allá del marxismo estructuralista de los soviéticos, que rechazó, y fue capaz de reflexionar a partir de los otros marxismos, del llamado marxismo occidental por Perry Anderson, de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de Edward Thompson, etc. En esos años dominaba la reflexión sobre el método de la economía política, que había dado origen a brillantes elaboraciones en América Latina y a nivel internacional. Y el profesor Zimmermann fue capaz de ir más allá del método de la economía política y pensar si las categorías de esta reflexión, método de la economía política, concreto, abstracto, concreto, etc., igual valían para fenómenos políticos como el 18 Brumario. Esta fue la primera problematización, creo, importante desde el punto de vista metodológico de Zimmermann y la que más me impresionó en los inicios, porque era abrir una vena que no estaba presente en las reflexiones de la época sobre el método de la economía política, hacia otro tipo de objetos de estudio. La introducción sobre las relaciones, sobre el problema en cuanto al método de la relación entre el sujeto y el objeto, que en las versiones del método de la economía política parecían todavía sumamente estructuralistas. Específicamente, lo que Marx llamó una de las tesis sobre Feuerbach, la cara subjetiva del objeto. Creo que esta fue una reivindicación muy importante que estaba en Marx, es decir, no fue un invento de los años 70, estaba en Marx y después recibió toda una serie de enriquecimientos posteriores. La cara subjetiva del objeto, o cómo traducir metodológicamente que los hombres hacen la historia en condiciones que no escogieron, y si bastaba para esto la lógica de la causalidad, como plantearía el positivismo en esos años. Era exactamente el camino de la ruptura con el positivismo y con el estructuralismo, incluyendo el estructuralismo marxista. El profesor Zimmermann fue el único maestro para mí en el Colegio de México, en el sentido amplio, en el sentido de alguien que enseña a pensar, no que enseña a repetir qué dijeron los autores clásicos o contemporáneos, que era el tipo de enseñanza que se impartía en este tipo de institución. Es decir, se enseñaba a escudriñar qué dijo Habermas, qué dijo cualquiera de los autores que les ocurra, pero no se les enseñaba a pensar y sobre todo a la búsqueda de una nueva forma de razonamiento. Me ayudó a romper con un marxismo anquilosado que era el marxismo soviético de donde yo provenía como militante político, y con el positivismo que se había vuelto la lógica de la investigación científica, no solamente de cierta perspectiva teórica a nivel internacional, a descubrir los otros marxismos, los de la relación sujeto-objeto. En mi tesis de doctorado, referida a la crisis del modelo de sustitución de importaciones y del Estado interventor en América Latina, que yo llamé la crisis del Estado social autoritario y que luego desembocaría en el neoliberalismo, traté de seguir una lógica diferente del hipotético deductivo, inspirándome en esas primeras elaboraciones de Zimmermann y, por qué no, también en la formación de la clase obrera en Inglaterra de Edward Thompson. En esos años, el marxismo sí tenía legitimidad y muy amplia en el ámbito académico y político, de tal manera que un Zimmermann no era el outsider, el raro, el extraño,
el que va contra las legitimidades en el Colegio de México, ni siquiera en el Colegio de México. En el Colegio de México había también corrientes marxistas importantes entre los estudiantes y entre los profesores. Para mí fue un auténtico maestro, como decía, es decir, el que enseña a descubrir problemas más que las soluciones inmediatistas. La segunda etapa fue de los seminarios fundacionales de la epistemología crítica latinoamericana, es decir, de esos años de enseñanza pasamos a los pequeños círculos de estudio. Tendría que decirles que círculos muy pequeños, tan pequeños como de 5 personas, no más allá, nombres que ahora se han quedado en el camino porque tomaron otros derroteros, sobre todo en un retorno al positivismo, junto con otros colegas que han seguido, decía yo, rumbos diferentes y a veces divergentes. Ya en los 80 Semmelman nos convocó a reunirnos para discutir problemas centrales de la metodología de las ciencias sociales. En estos seminarios se revisaron las tesis principales de su principal obra metodológica, Los horizontes de la razón, o su versión anterior con otro nombre. El método en los seminarios no consistía en revisar autores, sino en reflexionar acerca de problemas tipo lluvia de ideas. Los seminarios se prolongaron de una manera o de otra por más de 10 años, en un contacto muy directo en donde se está cocinando el pan, podríamos decir, el pan de la reflexión, sobre todo metodológica y epistemológica. En sus últimos momentos, en una relación muy fructífera con la labor editorial de don Pablo González Casanova, cuando dirigía uno de los centros de estudio de la UNAM, en donde dio cabida a estas reflexiones dentro de esa labor editorial. En la tercera etapa, la relación ya no fue tan frecuente, porque ya me interesé más en desarrollar la cuestión del método, vinculado con procesos concretos de investigación científica. Como decía Pablo, él pareció interesarse más en educación, en ética, en lo que yo interpreté como una división del trabajo que habría que profundizar en la reflexión. Es decir, sin duda, yo insistí en el problema de la metodología de la investigación social y en esa medida traté de hacer algunos avances. Si tratáramos de resumir algunos de los aportes principales de Semmelman, cuestión muy complicada por su obra tan abundante y tan profunda, yo señalaría algunos puntos como los siguientes. Primero, el desarrollo del pensamiento de Marx en la metodología y en lo teórico. Y esto creo que no debemos de olvidar. Es decir, señor Marx sigue siendo un punto de referencia, no obstante que como todo humano haya cometido errores, versiones parciales, a veces tentaciones estructuralistas, todo lo que podamos decir también en términos críticos. Pero creo que el punto de partida de Semmelman fue eso, y la concepción de la realidad en constante transformación, que aquí también se ha mencionado, no es sino la concepción marxista. También, y de manera que no estaba por supuesto en el marxismo, porque el positivismo de Augusto Comte, si bien conoció Marx, le suscitó un gran desprecio por su superficialidad, pero el positivismo más avanzado del Círculo de Viena y el neopositivismo a partir de los años 20 del siglo XX, ese no lo conoció Marx, y ese sí lo conoció Semmelman, y fue un profundo crítico de la crítica al positivismo lógico. La preocupación por la introducción del sujeto investigado y del investigador como sujeto en la metodología, la labor misionera hacia comunidades, ONGs y academia que no formaban parte de los mandarines de esta academia que decide cuál es lo legítimo, los debates que sí habría que dar. Yo creo que en la última etapa de Semmelman, por este núcleo duro de la academia, sobre todo en México, hubo cierto oscurecimiento de su obra. Piénsese los mandarines de los programas de investigación y del SNI en el CONACYT, solo para mencionar algunos, o bien aquellos que siguen detentando el poder en el Colegio de México, ¿sí? Es decir, un oscurecimiento de si eso es científico, de si vale la pena discutir con eso. Yo creo que ese reto hay que tomarlo, y el pensar que se trata de élites poco numerosas no debe llevarnos a despreciarlas, porque su influencia puede ser muy amplia
como intelectuales orgánicos o inorgánicos incluso, creo que es muy importante dar el debate con ellos. Muchos problemas faltaron por resolver, pero habría que aplicar, en todo caso, una frase de Ernest Bloch que gustaba mucho a Semmelweis: aplicar el marxismo al marxismo, que debe traducirse aplicar el marxismo a todo autor, y que no es sino el recurrir siempre a la crítica aún de los autores más queridos. Semmelweis fue un hombre de dos mundos. Se formó en el periodo de Estado intervenor y benefactor en América Latina, del llamado periodo de sustitución de importaciones, aquellos en donde el socialismo real parecía avasallar al capitalismo. El momento máximo fue la derrota de los gringos en Vietnam a mediados de los 70. El socialismo parecía imparable, y conoció también la dura transición hacia el neoliberalismo, la caída del socialismo real y la capitulación de una parte importante de la intelectualidad que fue progresista ante esta nueva realidad neoliberal. Él no se resignó ante esta situación. Un ejemplo de resistencia contracorriente. Esta resistencia no lo extravió, como a tantos otros, en teorías de imaginarios, en posmodernidades, sino que le ayudó a enriquecer su pensamiento. A Gramsci le había sucedido algo semejante desde la cárcel fascista, donde escribió lo más profundo de su obra, Los cuadernos de la cárcel. Pero esa capacidad de resistencia que se extiende ahora en el mundo, tendríamos que procurar que se tradujera en una reconstrucción de la utopía. Esa utopía que guió a los trabajadores durante aproximadamente un siglo o más de un siglo de la historia reciente de la humanidad, sin la cual es difícil pensar la superación de la fragmentación y el paso de la resistencia en lo minúsculo a una ofensiva general. Creo que esa es la tarea fundamental que nos legó como tarea a realizar el profesor Semmelweis. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por traernos también todo lo que implicó el trabajo de Semmelweis, todos los movimientos en su pensamiento y también la importancia de su lucha, ¿no? y lo que tuvo que resistir y luchar y hacerlo presente aquí con esa fuerza, ¿no? Que él siempre tenía para manifestarse, colocarse y decir lo que había que decir. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Antonio Bustos, que está en Chile. No sé si está conectado. Sí, Carlos, ¿nos escuchas? Carlos. ¿Aló, me está escuchando bien? Ahora sí te escuchamos muy bien, adelante. Bueno, un saludo para todos los compañeros y compañeras en este inicio de la jornada tan interesante y posibilitarias de realizar cambios y transformaciones en el pensamiento, ¿no? Para mí, como sujeto tratando de vivir América y en América, el haber compartido con el profesor Semmelweis por algunos años ha implicado el hecho de reconocerme y reconocer ciertas realidades que estaban un poco anquilosadas en lo que vivimos en Chile de la dictadura militar, la transición democrática, y poder cambiar la realidad de este país, ¿no? Creo que al profesor Semmelweis lo conocí en el doctorado en educación de la Universidad de Santiago, donde yo era alumno, y la verdad es que fue altamente significativo, sobre todo en una clase particular en la cual él preguntaba, que había escrito un ensayo respecto de nuestra historicidad, de nuestra forma, de nuestra actitud de vida, y empezó a preguntar estudiante por estudiante, ¿no? Y cuando me correspondió a mí, la verdad es que yo no había hecho el trabajo. Pero no lo había hecho no porque no quisiera, sino porque me costaba demasiado, porque me estaba dando cuenta de la necesidad de recuperarme como sujeto
y le expliqué que me había costado escribirlo esencialmente porque venía de un periodo de la dictadura, había llegado a los 90, había participado en la marginalidad del proceso político en torno a que no estaba en las formas del poder, que funcionalizaron un sistema para transformarlo políticamente en una funcionalidad sistémica y neoliberal, y eso me estaba complicando mucho la existencia. Y entonces le dije, la verdad que me complica un trabajo de esta magnitud, porque la búsqueda del pasado para mí es la posibilidad de desembarcar en el futuro. Entonces, el profesor tomó nota y empezamos a generar una relación y una amistad impresionante y de gran elocuencia de sus clases, de su forma, de su actitud, de su risa y de su alegría, que era permanente. Entonces, fuimos trabajando y generando una relación con el profesor Zimmermann, con mi compañero Mario Carvajal, con quien empezamos a relacionarnos permanentemente en función del proyecto. Posteriormente, tuvimos la posibilidad de viajar a México y reconocer allá la propuesta IPECAL y ver en lo concreto cómo tanto Estela como el profesor habían generado una propuesta que en la práctica se veía su desarrollo. Yo creo que el maestro Zimmermann era un gran recuperador de pasado, de historia. Y cuando me correspondió hablar en un homenaje que se le hizo acá en Chile, que organizamos, yo coloqué, escribí Hugo Zimmermann Merino, un militante del futuro. ¿Y por qué militante del futuro? Porque él jamás se condenaba al pasado, sino que era capaz de resignificarlo, remirarlo y transformarlo en el pensamiento, en la actitud, en su escritura, en los innumerables proyectos que siempre estaba creando, en su aproximación al resto de las personas con las que se relacionaba, siempre sumando, nunca restando, con la posibilidad de transformar y cambiar el mundo. Nunca voy a olvidar que muchas veces decía el gran problema que tenemos en este país, en Chile, es el problema del pensamiento. Él consideraba que en Chile, pese a todo lo que había sido la impronta intelectual de varios decenios, en Chile había poco pensamiento. Y era por las funcionalidades intelectuales del sistema chileno que se habían adscrito a una mercantilización de la subjetividad. ¿Me están recibiendo bien? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces había una mercantilización de la subjetividad, lo que implicó que muchos intelectuales que venían del periodo de la dictadura hacia adelante se transformaron y cambiaron y se convirtieron en algo muy funcional al sistema más bien, y no algo que fuera una permanente transformación de realidad. Y ese choque fue tremendamente profundo para el profesor Zimmermann con Chile. Eso lo distanció de Chile de cierta manera, porque él siempre estaba con la necesidad de mantener una militancia política de coherencia sobre el futuro y la transformación, para mantener elementos como la revolución, como la transformación, mantener los elementos fundamentales de Marx para poder transformar nuestra realidad. En muchas oportunidades trabajamos con el profesor de su gran sueño, que fueron los archivos de Salvador Allende. En los últimos años en el último par de años estuvimos trabajando en los archivos, y yo puedo adelantar con mis estudiantes de la Universidad de Santiago, con los cuales he trabajado 2 seminarios del título que hacen relación al tema de los archivos, revisarlos, ver las citas que él tomaba, el ver cómo todos esos textos estaban rayados por él. Es muy interesante porque el personaje, el sujeto histórico, el maestro Zimmermann, que hace una recopilación de los 1000 días de la Unidad Popular y finalmente es capaz de rescatar ese archivo, llevárselo y después traerlo a Chile y regalarlo a la Biblioteca Nacional. Y eso nos implica trabajar sobre Allende, los procesos históricos, pero no como algo terminado, no como algo acabado, sino como algo en movimiento y en vida para que lo recuperaran las nuevas generaciones. Y en esa tarea estábamos abarcados en el último tiempo. Recuerdo particularmente sus reuniones con los estudiantes. Era lo que le encantaba, le fascinaba, era la posibilidad de reunirse con estudiantes permanentemente, con jóvenes. El año pasado nos juntábamos en
estudiando los 50 y el profesor Sepa va a decir varias generaciones, unas que vivieron los años 60, el periodo de la Unidad Popular, yo que lo viví como niño, y los jóvenes que no habían vivido la Unidad Popular, que no habían vivido gran parte de la dictadura, que habían emergido después de la dictadura. Entonces, ver todo ese grupo para él era vida, era vitalidad. Recuerdo en otra oportunidad también cuando estábamos trabajando en un proyecto y era un día domingo, nos dieron la 1 de la mañana en el departamento de Carolina, que le tenía un aprecio maravilloso. Estábamos con Mario, con Cristina, y recuerdo que él decía, debemos ser bien locos para estar hasta ahora trabajando un día domingo. Pero claramente es porque tenía él mucha confianza en el futuro y en la vida. Entonces, la impronta del profesor, la capacidad de rescatar al sujeto, de pensarse en la realidad, pero no de embriagarse con una abstracción eterna que no diera cuenta de la realidad y del hombre y del sujeto, era fundamental. Y eso a partir de lo que fue la experiencia de la derrota de la Unidad Popular. Porque todo el pensamiento latinoamericano había planteado toda una idea que se había consolidado en 70-73 y sin embargo no se había visto con claridad en la crisis que había ocurrido. Una frase que me encantaba a él era decir: de tanto buscar la verdad se termina por perder la realidad. Entonces, con el maestro Semmelman compartimos innumerables ocasiones. El 12 y 13 de septiembre de este año nos reunimos por largas horas para hacer una entrevista en profundidad a raíz de un marco de referencia para un trabajo de la universidad que estaban realizando los estudiantes de historia del último año para titularse y trabajando en los archivos. Y se le logró realizar una entrevista de 5 horas haciendo un viaje por toda su vida. Creo que dejó un testimonio epocal. Creo que Hugo Semmelman es un militante del futuro porque tiene la impronta y la capacidad de instalarse en el pensamiento y de remover conciencias para no perderse en la soberbia de la bibliografía, en la soberbia de los cargos, en la soberbia de la incoherencia entre el pensar y el ser, entre el pensar y el actuar. También él estuvo acá en varias oportunidades cuando había manifestaciones estudiantiles y él sintió unas bombas lacrimógenas. Y eso implicaba que él era un hombre comprometido con su realidad y con la capacidad permanente de querer transformar, cambiar, descubrir cada vez más elementos que permitieran comprender la realidad. Entonces, de verdad que el maestro Semmelman, para nosotros acá en Chile, que pudimos compartir en este proyecto tan hermoso en el cual nos encontramos hoy día abrazados por estelas, con IPECAL, es un militante del futuro porque dejó en nosotros esa idea, ese concepto y esa posibilidad de mantenernos en la transformación social. Muchas gracias. Mario, yo solo te quería compartir, no sé si estás viendo el video, pero en este auditorio estamos alrededor de 60 personas y pasa igual, ¿no? Hay jóvenes y hay ya un poco más y del medio, entonces sí es algo como impactante, ¿no? La capacidad de convocatoria que tiene ese mismo, que de algún modo a todos nos lleva a seguir pensándonos y a recolocarnos y a seguir haciéndonos preguntas, a pesar del tiempo, como si fuera atemporal, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora nos va a compartir su testimonio. Hola, me da mucho gusto estar reunidos aquí recordando al doctor Federico. Yo lo conocí en el año 2001 y lo primero que me dijo: ¿es usted nuevo? ¿Podría hacer un dictado de 3 renglones? Claro, sí. Bien, y desde ese momento estuve trabajando a su lado en los buenos y en los malos momentos, aquellos que con trabajo y mucho esfuerzo logramos superar. Estuve allí con él cuando
2003, de la mano con la doctora Estela Quintal, y de los amigos que confiaron y apoyaron en mi sueño, emprendió la tarea de fundar esta institución en Pecado. Para él no bastaba que con los amigos se reunieran a hablar sobre diversos temas. Él decía que había que hacer algo más y que ello suponía educar a los profesores para que estos educaran a las nuevas generaciones. Hablaba mucho y muy apasionadamente de los problemas de nuestros países y de la situación económica que estamos viviendo, y recuerdo particularmente que hablaba mucho de lo que pasaba a la gente en las ciudades que visitaba, de los derechos humanos, de lo poco que se hace por los niños y por los jóvenes. Y desde lo que pude entender, su preocupación por el futuro del mundo era lo que más se notaba en sus conversaciones. Siempre estará presente en mi vida. Con él aprendí muchas cosas, entre otras que aún estando cansado por días de mucho trabajo, podemos seguir produciendo, podemos desarrollar proyectos, podemos alcanzar todos y cada uno de nuestros sueños. Lo admiraba y siempre que tenía oportunidad les comentaba a mis hijos la fortaleza que él tenía para realizar sus cosas. Porque después de muchas horas de viaje, cuando llegaba de Colombia o de Chile o de cualquier lugar que fuera, él se apersonaba de cada situación que se estaba presentando en el Instituto IPECAL y nos orientaba para que solucionáramos los problemas. Ahora pienso en sus palabras y me da tristeza pensar que ya no está más. Extrañaré mucho sus entradas sorpresivas a mi oficina pidiendo documentos, solicitando itinerarios de viaje, reclamando información sobre las muchas personas con las que tenía contacto, a veces muy pausado, a veces con el acelere propio de él y de sus múltiples citas y compromisos, y solicitándome que lo acompañara a realizar algunos trámites. Extraño sus demandas, las cuales traté de satisfacer al 100%. Espero haber tenido éxito con ello. Lo recordaré cuando se sentaba a hablarnos de sus viajes y de las cosas que a veces le pasaban y nos hacía reír, porque así como habían días en que estaba muy serio, pensativo en sus cosas, habían otros en que le gustaba compartir esas anécdotas que hacían parte de su día a día. Lo recordaré en familia, con sus estudiantes, con sus amigos, que tanto lo hemos admirado por su sabiduría y por su modo de ser, por esa manera de saludar y abrazar cuando así lo veía. Lo recordaré siempre con mucho cariño. Gracias, Ana, por traernos también al compañero de trabajo, ¿no? Que no todos tuvimos esa cercanía tan fuerte con Semena. Muchas gracias. Bueno. Pues antes de largarnos a llorar shows, pues nada más agradecerles la escucha y bueno, los estaba viendo y creo que al ir escuchando cosas, cada uno puede contar una anécdota o algo de lo que nos impactó Semena, ¿no? Y lo que nos deja para nuestra vida. Y no solo para nuestra vida, sino para esta necesidad urgente que él siempre nos transmitía de pensarnos como latinoamericanos, de plantearnos problemas, de hacernos preguntas y no solo buscar respuestas. Bueno, ya todo lo que se mencionó. Entonces les queremos invitar a quienes quieran compartirnos estas anécdotas, que puedan escribirlas y mandarlas por correo
y así podemos hacer como una recuperación de todas estas experiencias y que nos quede como un tesoro, ¿no? para el IPECAL, de parte de la memoria histórica de nuestro proyecto, encarnado en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con la presentación del proyecto IPECAL. Son las 12:30, ¿no? 12:34. Hagamos